buenas tardes, querido profesor. El día de hoy con mi grupo y yo hemos elaborado los siguientes ejercicios, en el cual a mí me tocó la pregunta número 1 y la pregunta número 2, en el cual le voy a estar respondiendo el día de hoy. Como vemos en el PPT, tenemos lo que es una infografía sobre la eficiencia operativa, que es cómo mediarla y las estrategias para mejorarla. Acá tenemos una pregunta que nos indica ¿qué es la eficiencia operativa? La eficiencia operativa es la capacidad de una organización para maximizar sus resultados utilizando la menor cantidad de recursos posibles. En la práctica, esto significa entregar los productos o servicios de la calidad mientras se minimizan los insumos necesarios como el tiempo, dinero o los materiales y el esfuerzo humano. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo se mide la eficiencia operativa? La eficiencia operativa se mide principalmente con el ratio de la eficiencia operativa, que es el REO, que divide los gastos operativos más que todo a los bienes vendidos entre las ventas netas, en el cual un ratio más bajo indica mayor eficiencia. Además, el REO utiliza indicadores como la productividad y también el tiempo medio de ciclo y la tasa de utilización de recursos. Como vemos también en el PPT, brindado por el enlace del profesor, nos indica cómo mejorar la eficiencia operativa de tu equipo. Ok, como vemos dice, ¿cómo mejorar la eficiencia operativa de tu equipo? Punto número 1, establecer un punto de referencia para medir tu situación actual. Punto número 2, estandarizar y automatizar tus procesos para eliminar tu tarea repetitiva. Número 3, supervisa la carga del trabajo del equipo para evitar los desequilibrios. Punto número 4. Apóyate con la tecnología y la IA para optimizar decisiones y hacerlas exactamente bien. Punto número 5. Mejorar la comunicación interna para reducir los fragmentos de información. Número punto 6. Establecer nuevos objetivos y medir los resultados para una mejora continua. Acá nos da un pequeño dato que sería los procesos obsoletos o mal diseñados. En muchos casos las empresas siguen utilizando procesos diseñados entre 5 o 9 años atrás que no han sido actualizados, en el cual estos procesos no solo pueden ser lentos, sino que también pueden ser innecesariamente complejos. Un claro ejemplo es el exceso de papeleo, procedimientos manuales que podrían en sí automatizarse, o los flujos de trabajo redundadamente de la demanda de aprobaciones con un poco de sentido. O peor aún, una demanda de aprobaciones a niveles iguales. Por acá abajo tenemos un gráfico de barras en el cual nos muestra los años y los porcentajes del Sistema Nacional Financiero, indicando la eficiencia operativa según la SUFEF en abril de 2025. Y así termina nuestra infografía. Muchas gracias. Continuando con lo que dije, tenemos el punto número 2, que en el cual yo lo realicé en un Excel. Como pueden ver en la pantalla, tenemos el ejemplo claro que nos están diciendo en el gráfico el tiempo en minutos, que es 0, 15, 15, 30, 30, 45, 45, 60, 60, 75 y 75, 90. Y en la frecuencia absoluta tenemos 5, 8, 12, 15, 9 y 7. Acá nos piden como punto número A hallar n. ¿Y cómo hallamos n? Tenemos que sumar todo lo que es la frecuencia absoluta, que sería 5 más 8 más 12 más 15 más 9 más 7, que nos daría 56. Continuando con el punto número B, nos indican que tenemos que hacer un gráfico de barras. Entonces, acá yo realicé el gráfico de barras según los números del tiempo en minutos y también de la frecuencia absoluta, en el cual acá vemos que el mayor es el 15, que es el 45 y el 60. Yo lo dividí en dos series para que se vea mucho mejor y también se pueda apreciar mucho mejor. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad explicaré los ejercicios 3 y 4 relacionados con tablas de frecuencia y gráficos estadísticos. Lamentablemente hoy día no podré presentarme ya que mi cámara está un poco malograda, pero bueno, no es excusa para hacer mis trabajos. Entonces empezamos con el ejercicio 3. Primero observamos los intervalos de clase y sus frecuencias. Lo primero que hacemos es sumar todas las frecuencias para obtener el total de datos, que es 30. Luego calculamos la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo. Para ello sumamos el límite inferior y el superior y dividimos entre 2. Después hallamos la frecuencia relativa, dividiendo cada frecuencia entre el total de datos. Esto nos indica la proporción de datos que permanece a cada intervalo. Finalmente, calculamos la frecuencia acumulada, que consiste en ir sumando las frecuencias una tras otra,
Con estos datos elaboramos el gráfico de barras donde el eje horizontal representa los intervalos y el eje vertical representa las frecuencias, así como lo observamos acá en la imagen. Gráfico de barras, que es una frecuencia absoluta, y gráfico poligonal de frecuencias, en las cuales nos indican cada dato. Bien, ahora pasamos para el ejercicio 4. El ejercicio 4 en este ejercicio consiste en presentar los pesos de 60 personas. Primero organizamos todos los datos y contamos cuántas veces aparece cada peso, mejor dicho, perdón. Con ello construimos una tabla de frecuencias, como la que vemos acá mismo. Después elaboramos un diagrama de barras, donde cada barra representa la cantidad de personas que tienen un determinado peso. También podemos construir un histograma agrupando los pesos e intervalos, lo que facilitan observar cómo se distribuyen los datos, como lo vemos acá. Y así vamos ordenando, modificando y estructurando muy bien las tablas de frecuencia, el diagrama de barras y el histograma. Y bueno, en conclusión, las tablas de frecuencia y los gráficos estadísticos permiten organizar la información de forma clara, facilitar su interpretación y analizar cómo se distribuyen los datos, entre otras muchas cosas más. Así que muchísimas gracias por su atención, profesor, y nosotros será para la próxima. Hola, buenas, soy el del el ejercicio número 7, que es más que todo presentar un diagrama circular de los datos que se muestran en la tableta, que más que todo para corresponder los números de órganos donados en el país durante el año 2025. Acá, como podemos ver en la gráfica que ya hice, obviamente el que ocupa más espacio es el riñón, que viene con una total de órganos donados de 2.794, y por el segundo puesto es el hígado, que tiene unos 1.302. Luego, para abarcar el número del porcentaje, es una multiplicación sencilla que viene a ser la suma de todo esto, el total, que viene a ser el total, más, no, el total dividido entre cada uno. Y así le damos el porcentaje de lo que equivale en el diagrama circular. Luego pasamos al ejercicio número 7, que este es un flujo de líneas que es más que todo para las temperaturas de promedio en los últimos 6 meses del año 2019. Esta es la pregunta número 8. Aquí más que todo nos pide las alturas de la temperatura en el año 2019, y como podemos ver acá en la gráfica, en Tarapoto llegó a una altura de 28 grados en julio y tuvo un descenso en agosto, que llegó a los 24 grados, luego subió a los 26 y así sucesivamente. Igual que en Piura vimos que en el año de julio, en el mes de julio tuvo un punto de 24,5, un poquito menos que el de Tarapoto. Luego en agosto llegó a la altura de 22 grados, luego en septiembre llegó se mantuvo la de 22 y luego se subió a la de 26. Y luego en Tacna, por culminar, podemos ver que en Tacna hace más frío que en esas tres departamentos. Como podemos ver, en julio tuvo el menor grado de todos los estos, que viene a ser 16, luego en agosto que bajó a 14, y acá en septiembre se mantuvo en 14. Luego tuvo un descenso muy increíble al número 12. Y aún así, en el siguiente año de noviembre bajó hasta el número 10. Y ya luego en diciembre subió hasta el número 14, por lo que podemos concluir que en Tacna julio, agosto y septiembre son los años de verano, y desde octubre hasta diciembre vienen a ser los años de declive en la temperatura.